Estas eran las notas destacadas de la jornada. Ahora es el momento del análisis con la etiqueta SF La Solemne. Hablamos de los discursos en el Congreso de la República y también las manifestaciones alrededor del organismo legislativo y contra el Ejecutivo. Pero antes los dejo con la nota. El presidente Jimmy Morales inició su discurso por el Día de Independencia asegurando que a los guatemaltecos los une la fe. Luego hizo un llamado a la unidad nacional y a respetar la democracia. Esa fe ha unido verdaderas marchas de cientos de miles de guatemaltecos, no de una iglesia, no de una religión o de un credo, sino de cientos. El gobernante aseguró que los diputados fueron electos y que hay 3 organismos, pesos y contrapesos, y no una perpetuidad en el gobierno. Luego dijo que Guatemala es libre, soberana e independiente, mientras miraba a representantes de otros países. Y agradecemos a la comunidad internacional que nos acompaña porque están celebrando con nosotros esa independencia, esa soberanía, esa posibilidad que nos da de poder apoyar a los amigos en los momentos que lo necesitan. Porque Guatemala es amigo de sus amigos y es aliado de sus aliados. Jimmy Morales también apeló a la vida y a la familia y volvió a llamar a la unidad. Eso nos une y nos da identidad para poder defender nuestra Constitución y a nuestra Guatemala. Hoy, con esa gran necesidad que tenemos de trabajar, de producir y de vivir en paz, hago un llamado más a la unidad, a la celebración cívica del 197 aniversario de nuestra independencia y poderles decir con la frente en alto y con todo el corazón: Dios bendiga a Guatemala, Dios les bendiga a ustedes. Durante su discurso, el presidente fue aplaudido por diputados del oficialismo. Lo mismo ocurrió cuando abandonó el hemiciclo. Bienvenidos a Sin Filtro, de la etiqueta SF La Solemne. Usted ya escuchaba extractos del discurso del presidente Jimmy Morales en el pleno del Congreso, allá en la 9ª Avenida, en la celebración de la independencia patria. De eso hablaremos esta noche, pero antes damos la bienvenida a nuestros analistas. Philip Chicola, Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Comencemos en este primer bloque a desmenuzar el mensaje del presidente Morales. Antes de este discurso, un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del organismo legislativo garantizaba la presencia del mandatario. Ya en el hemiciclo, pues el mandatario se encontró con diputados afines y logró dar este mensaje. ¿Qué opinan de este discurso del presidente cargado de nacionalismo, con mensajes a la comunidad internacional y con un llamado a la unidad para los guatemaltecos? Comenzamos por acá. Philip Chicola. Bueno, a ver, tal vez yo voy a hacer referencia a algunos extractos que no quedaron recogidos en la nota introductoria, porque parecía strike cantado. A ver, aquí hemos visto en las últimas 2-3 semanas que se ha venido construyendo, digamos, toda una narrativa relacionada con temas polémicos, que los hemos debatido, pero digamos que aquí estamos hablando más de la forma que del fondo. Hemos visto en las últimas 2-3 semanas cómo se ha venido levantando toda la argumentación respecto de la familia, como contraposición, digamos, al reconocimiento del matrimonio o de la unión de personas del mismo sexo, del respeto a la vida como contraposición a las propuestas de aborto. Y hemos visto cómo esta es una narrativa que empieza a cobrar fuerza originalmente por una movilización que organizan comunidades religiosas, pero que después vemos que diputados, el presidente de la República cuando hace el anuncio de no renovar el mandato de CICIG, nuevamente el presidente de la República en el discurso hoy de la sesión solemne del Congreso, distintos actores políticos básicamente generan una especie de empalme, llamémoslo así, entre discursos y movimiento político con todo este framing comunicacional que se ha venido generando en las últimas 2-3 semanas sobre esos temas particulares. Entonces, ¿qué pasa? Yo leí y entendí el discurso del presidente Morales más como un mecanismo para generar empalme con un público objetivo.
más que mensajes o metamensajes del discurso, ahí se veía un esfuerzo por encauzar o encajar con esos segmentos de la población muy significativos. Las encuestas los ubican en torno al 75-80%, que comparten, digamos, la visión pro familia y pro vida. Entonces, un componente muy fuerte del discurso del presidente iban en ese sentido. Ahora, pero resulta que el discurso del presidente del Congreso, Álvaro Arzubijo, exactamente en el mismo sentido. Entonces, hay un esfuerzo sistemático que en esta coyuntura a mí me parece interesante, porque estamos viendo actores políticos queriendo encauzar su posicionamiento con esos temas que tienen su propia dinámica, que es producto, como les digo, la manifestación del 2 de septiembre, todo un movimiento que empezó, digamos, en las bases de comunidades religiosas. Me parece interesante cómo hay como un esfuerzo de, como que fuera avión, de ir a aterrizar encima del portaaviones que está ahí, ¿verdad? Ahora, Philip y Estuardo, este mensaje dirigido a, digamos, el sector más conservador de Guatemala, que es un sector fuerte e importante, ¿tiene en cuenta el emisor, digamos, que quien está dando este mensaje es el presidente Jimmy Morales, quien lo está también queriendo empalmar, como lo mencionabas, es el presidente del Congreso, y lo están utilizando también diputados? ¿Cómo crees que lo recibe esa audiencia conservadora? ¿Se lo creen, Estuardo? Es que ese es el objetivo, que lo crean, ¿verdad? El objetivo es que crean un discurso que va en 3 líneas fundamentales. Primero, es un discurso que en términos generales es bastante conservador, como ya dijiste, pero tiene como base fundamental una base subtextual nacionalista. Apela, ¿verdad?, a ese nacionalismo y de hecho decirlo de manera retadora enfrente de la comunidad internacional, esa forma de expresar un nacionalismo, creo que malentendido, pero bueno, de una forma que el Congreso de todos modos lo va a apoyar. Ojo que el presidente ahí está en terreno amigo. Otra cosa hubiera sido un discurso... Le está predicando al coro. Sí, le está... Y yo creo que mal hecho, porque en realidad el coro real que tenía que alcanzar no era el que estaba ahí. El coro real que tenía que alcanzar era el de cámaras. Ese es el que tenía que alcanzar. Pero segundo, un tema que pasa también por el conservadurismo, como yo lo he dicho en Guatemala, Ku Klux Klan casi, es el de todo el conservadurismo, digamos, religioso, pero que ese público también es muy importante. Y tercero, cuando juntas ese conservadurismo nacionalista más el conservadurismo digamos, de temas que son como muy claros en línea religiosa, entonces viene la tercera parte, que ese es el punchline, y decirle, va, entonces apóyenme, pues. Ese era el objetivo. En la parte de un llamado a la unidad que hace el presidente Morales también, en este discurso menciona que lo que nos une a todos los guatemaltecos es la fe. Él así lo menciona. Entonces cuando... Y tiene razón. Y tiene razón. Cuando lanza este llamado de convocatoria, ¿quiénes tendrían... Vamos a ver, ¿por qué tiene razón? Porque es una sociedad, digamos, conservadora y cristiana en su mayoría, no todos. A esa va mi pregunta. Esto no lo digo yo, esto no lo digo yo. Es en las encuestas. Las encuestas, aquí en Guatemala. Pero aquí va mi pregunta. ¿Qué efectos tiene este llamado de convocatoria si solo se está refiriendo, digamos, a un importante sector de la población que sabemos que es religioso y conservador? ¿Qué pasa con el resto? Es que vean, lo que pasa es que el sector religioso conservador es mayoría y muy significativa. Y otra vez, estos datos no los digo yo, estos son datos de encuestas. Guatemala, más del 85% de la población es religiosa, es activa religiosamente hablando. Aparte, hay el dato está entre 75 y 78% de la población guatemalteca que está en contra del aborto, del matrimonio entre personas del mismo género. Entonces, digamos, la mayoría es aplastante. O sea, y eso, como les digo, lo dicen diferentes investigaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Y este es un framing. ¿A qué se refiere el framing? El framing es cuando se va generando, digamos, todo un contexto comunicacional en el cual yo quiero posicionar a un personaje, a una imagen, a una marca, en el centro de un contexto que yo construyo de forma paralela. Dicho de una forma más sencilla o con un ejemplo más concreto. Aquí hemos visto en las últimas semanas, meses, cómo
el debate del tema del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, cobró fuerza por 2, 3 iniciativas que están en el Congreso de la República. Pero quien ha liderado, digamos, toda la argumentación en contra de estas 2 medidas han sido grupos muy cercanos a iglesias, y ambas, esto es de tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica. La manifestación, la marcha del 2 de septiembre fue convocada por comunidades religiosas. O sea, aquí se empezó a generar, digamos, toda una línea comunicacional relacionada con temas de, esto es conservadurismo social. O sea, ese es todo lo relacionado con el respeto a la familia, a la tradición, a la vida, etcétera, etcétera. Y esto es una narrativa que se ha venido generando. Lo interesante ha sido, como en las últimas 2, 3 semanas, hemos visto un esfuerzo de políticos que, por cierto, las mismas encuestas les dan muy bajo nivel de credibilidad. Jimmy Morales en torno al 18%, el Congreso de la República en torno al 10%, de montarse sobre este discurso que tiene su propia dinámica. ¿Cuál es el interés? Es un interés de posicionarse sobre un tema que es atractivo para una mayoría muy grande del país. O dicho de una forma muy sencilla, si yo sé que el fútbol es atractivo para el guatemalteco y yo le caigo mal al guatemalteco, una estrategia comunicacional es que yo empiezo a hablar de fútbol. O sea, me monto en algo más que está ahí. Y entonces, si yo me posiciono sobre ese tema, yo tal vez logre oxigenar mi capital político derivado de la buena imagen que tiene ese tema. Entonces, pero ahí tiene... Pero ¿qué debilidad tiene eso? Mira, hay una debilidad enorme. Porque, vamos a ver, yo empiezo a hablar en el framing, digamos, porque framing significa que hay un marco mental que ya solo con darle ciertos bits de sonido y de imagen, la gente va a activar y va a decir, ay sí, ama el fútbol, qué bueno, entonces yo voy a apoyar todas sus iniciativas en el Congreso. Aplaudamos al Congreso por el cambio a la ley de antejuicio, aplaudamos al presidente por... Entonces, eso es falso. No, eso es lo que aspira, que vaya a funcionar. No, pero es falso. Está hablando de los efectos, ¿qué tan efectivo es eso? Vaya, porque lo contrario del framing es precisamente la teoría de los efectos, ¿verdad? La teoría de los efectos es que es ese concepto de que como no quieren el matrimonio entre personas del mismo sexo y como están en contra del aborto, entonces me van a apoyar en esto, me van a apoyar contra la SIC, me van a apoyar en esto. Y resulta una cosa interesante, que esa misma gente, que mucha de esa gente que posiblemente lo acompañe en el nacionalismo malentendido, lo acompañe en el fútbol, digamos aquí, hasta ahí lo acompañe. De ahí en adelante tienen formas de pensar muy diferentes. Una cosa es que compartamos el fútbol, otra es que estemos de acuerdo en todo, solo porque compartimos el fútbol. Y esa es la premisa falsa del framing, y esa es la premisa que están utilizando, y esa es falsa. De entrada es falsa, porque él si piensa que la gente lo va a apoyar, entonces en todas las otras cosas, en lo que diga de la USAC, en lo que diga de los aviones de narcotráfico, en lo que se pelee con Estados Unidos, ¿verdad? En lo que es falso, la gente no va a apoyar en eso. Entonces se quedaron cortos y no están entendiendo que posiblemente los temas, yo estoy seguro que hoy se hubiera ido por otro tema, hubiera tenido mayor impacto. Digamos que se hubiera ido por el tema económico, hubiera tenido mayor impacto por el tema del nacionalismo. Les pongo el ejemplo. Me vas a poner el ejemplo, pero al regresar, que vamos a la primera pausa ya de este espacio de análisis, la etiqueta SF, la solemne. Al regresar seguiremos hablando de estos discursos, qué tan efectivos fueron los mensajes del presidente Morales y del presidente del Congreso. Nadie, en su sano juicio y con sentido común, se opone a la lucha contra la corrupción. Pero de ahí a que esta lucha se utilice como arma política en contra de los adversarios ideológicos, hay un abismo de diferencia. La cooperación internacional se ha convertido en una necesidad, pero que sea una necesidad no significa que se practique como una imposición. La cooperación auténtica entre naciones no consiste en la donación condicionada de un dinero político. Las relaciones entre naciones nunca deben prevalecer sobre la vida y las leyes internas de una nación.
Los convenios y acuerdos internacionales expresan intereses concretos y coyunturales, mientras que las leyes de una nación expresan la naturaleza, la voluntad y la historia de un pueblo. Regresamos a Sin Filtro. Se escuchaba ahí extractos del discurso del presidente del Congreso, Álvaro Arzúa Escobar. Pero antes de analizar este discurso, tenemos pendiente la palabra con Philip Chicola. Es que les iba a decir, ¿saben quién fue o quién ha sido el político más exitoso en construir, digamos, toda esta estrategia de un framing y colgarse sobre una narrativa preexistente? A ver. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama, miren, Barack Obama... Pensé que me ibas a decir Donald Trump o algo así, pero no. No, es que Donald Trump jugó otra estrategia. A ver, ¿qué hizo Obama? Es que Obama, miren, Obama cuando gana la presidencia en el año 2008, su equipo de campaña básicamente identifica que había un mercado cautivo en las elecciones en Estados Unidos que eran jóvenes urbanos con buen nivel educativo, que vivían en las ciudades más relevantes y que tenían una serie de patrones de comportamiento. Por ejemplo, utilizaban el celular, el internet, se comunicaban vía redes sociales, eran deportistas, digamos que eran muy progresistas en su pensamiento, que es un poco la cultura de la generación X y de la generación millennial. Claro. Entonces justamente es cuando empiezan a surgir todas las investigaciones sobre los patrones de comportamiento de los millennials y de los X. Y es una narrativa que ahí va, o sea, que tiene su propia dinámica. Sucede, es un fenómeno que ahí está. Es algo que ahí está, que era digamos, toda una línea comunicacional que iba caminando bajo su propia dinámica. El reto de la comunicación política es aprovechar eso. ¿Qué hace el equipo de estrategia de Obama? Ven que va esa carretera, que es esa línea comunicacional, y a él le construyen una imagen para posicionarse sobre ese framing. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, solo que con otros temas, otros actores, otras dinámicas y demás. Aquí, ¿cuál es el componente? Y por eso les digo, eso tiene toda la razón el presidente. ¿Cuál es el componente más común de los guatemaltecos? Si queremos entender, si hacemos una radiografía de la sociedad guatemalteca, ¿cuál es el elemento que encontramos en un grupo, en un porcentaje más alto de la población? Es la religiosidad, la fe. Y el conservadurismo asociado a la religión. Que es un poco los datos que les decía, 75-85%, digamos, con posiciones muy digamos, influidas por valores religiosos. Entonces, ¿qué pasa? Alguien ve y dice esos datos, bueno, ese es el tema. Ese es el tema que más credibilidad tiene. Por eso es que 2 de las 3 instituciones mejor evaluadas en Guatemala son las iglesias. Entonces, a ver, está toda esa narrativa que ahí está. Esa es una realidad del país, de toda la vida. Pero que digamos que esa realidad brota a flor de piel derivado de todos estos debates que se están generando por los temas que hemos mencionado. Estuardo cuestionaba lo efectivo de esta estrategia. Es que lo efectivo hay que medirlo, porque mira, pues, es que ahí es donde viene el valor del actor. Porque si el actor que está tratando de colgarse en esa estrategia de framing no genera confianza, no genera credibilidad, hay un momento que por mucho que yo me trate... Por eso les ponía el ejemplo del portaaviones. Hay un portaaviones que viene navegando. Ya, de caso que aquí lo que están haciendo es agarrando el avión, que es el presidente, y ver cómo lo aterrizan en el portaaviones para que el portaaviones lo siga jalando. Lo que pasa es que en una de esas resulta que no me aterrizo en el portaaviones, igual me estrello. Porque no es lo mismo que este mensaje. No es lo mismo que este mensaje. Depende de la fortaleza del portaaviones, ¿verdad? No es lo mismo que este mensaje lo desarrolle un líder religioso que un político que tiene un contexto diferente. Pero es una cuestión de mensajero. También es una cuestión de mensajero. Que cuestionamos entonces qué tan válido es el discurso que está queriendo encabezar. Otra cosa, ¿qué pasó con los temas que hoy en los discursos no estuvieron ni fueron centrales, como la economía, la pobreza, la seguridad, la corrupción? También son temas que son importantes para los guatemaltecos. ¿Qué sucede con esos temas si no son el tema? Porque es que el framing se tiene que construir sobre un tema. Y ahí es por eso donde les concatenaba el discurso del presidente Morales con el del presidente del Congreso, Álvaro Arzúa. Los temas fueron exactamente los mismos, idénticos, porque ni que se hubieran puesto de acuerdo. Por eso les digo, aquí hay una estrategia, no nos hagamos los locos. Que hay una estrategia que es como a los políticos que están en instituciones mal evaluadas por la sociedad, les están tratando de
generar y colgarlos en el framing de todo el tema vida, familia, religión, tradición, valores conservadores, asociado a ello todo el tema de nacionalismo, soberanía, etcétera, etcétera. La gran diferencia entre el discurso de Jimmy Morales y el de Álvaro Arzú Escobar es que quien le escribió el discurso a Álvaro Arzú Escobar, muy bueno, muy bueno, mucha profundidad, bien articulado. El de Jimmy era muy superficial, pero como les digo, en la temática los dos dijeron lo mismo. La diferencia es que el de Arzú tenía una profundidad que se nota que había varios cerebros muy grandes ahí atrás. Estuardo, sobre estos dos discursos, la efectividad, ¿qué pasa con el resto de temas? ¿Qué sucede con el emisor? ¿Vale quien lo está diciendo? ¿Va a ser cuestionado por la población, el sector conservador? Mira, a principio de McLuhan, el medio termina siendo el mensaje. Y mira, y te pongo el ejemplo claro aquí. Este discurso ¿cómo se llama? El Patojo Arzú pudo haber sido construido por quien escribía los discursos pudo haber sido escrito por el mismo Martin Luther King, si querés, ¿verdad? Pero digamos, en la mente, en el framing de las personas, el personaje que existe no es él. Mencionarlo a él es mencionar al papá, y entonces siempre está esa comparación el papá tenía así una fuerza después de muchos años, después de mucho entrenamiento, de mucho media training, después digamos, de pelear muchas batallas, de haber sido presidente, de haber sido alcalde por 25 años, o sea, ya se las podía. Aquí está empezando. Entonces, creo que el discurso puede ser magníficamente construido en la correlación de temas, pero es en la entrega, es en el delivery, donde van a tener que trabajar muchísimo aquí en ellos. Y supongo más o menos quienes escribieron ambos discursos, ¿verdad? El otro, por supuesto, el presidente sí tenía un tema, era muy claro, era jalar aliados, unámonos y nos vamos a unir atrás de estos temas, ¿verdad? El tema conservador, nacionalismo conservador, y vamos a proteger la familia, vamos a proteger todo lo que atente con la familia. Y después de que nos unamos en eso, entonces ustedes me ayudan para, digamos, sacar a la CICIG y pelear por el nacionalismo y todo. Esa es básicamente la línea del otro. El otro estaba construido más en la línea de pensar, ¿verdad? De ideas, de cuestionar, pero al mismo tiempo, digamos, decir A, pero A no significa B necesariamente. B, pero C no significa C necesariamente. C, pero C no significa D necesariamente. Y tampoco D implica A, ni B, ni C. Esa es una lógica que se utiliza en la construcción de discursos, ¿verdad? Y entonces, lanzarlos de una manera, pues, de una manera un poco arreglada, embellecida, ponerle sus florecitas por aquí, ponerle su nota de color por allá, y creo que ahí es donde, pero los dos entran en un mismo tema al final, jalar a un grupo, digamos, de gente que piense igual y que esté, y te voy a decir, digamos, ¿por qué no podría ser creíble el discurso en términos del mensajero que me preguntabas, o sea, del emisor? Porque, digamos, es como que vengan candidatos viejos ahorita. No sé, es como que Roxana ahorita se me pusiera a hablar de honradez, pues. O digamos, ahorita creo que viene el siguiente tema de Roxana que dice, Dios me habló, ¿verdad? Y uno se da la gran carcajada, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pues, no es creíble, pues. O que una candidata me hable de la familia y que hay que tener unida a la familia y tiene 5 divorcios, pues no le voy a creer. No le voy a creer. Ahora, y ese es el problema de emisor. De esta estrategia. Vimos las imágenes, medio hemiciclo estaba vacío, y quiero preguntarle a los dos, estos discursos, uno muy profundo y otro más sencillo, ¿tienen receptores? ¿Les llegó a alguien? Por eso, yo te decía, por eso creo que sí, en cierto momento el emisor hay que señalar a quién le está hablando, y en realidad le está hablando al público de cámara. Si te percatas, ponemos otro país, y otro ejemplo es que cuando estaba pasando estos debates en el Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, y están en el piso, o sea, en el hemiciclo, ¿verdad? Y están hablando, no hay nadie alrededor. De hecho, había un gran lío de si podían panear o mover la cámara o no podían mover la cámara, porque cuando movían la cámara no había nadie, era solo el congresista, 2 o 3 sus asistentes, staffers que estaban, y él frente a la cámara hablando. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿Le está hablando al público que está ahí?
o está reforzando procesos. Creo que quienes han desarrollado esa estrategia muy bien han sido los sindicalistas y ellos lo han entendido muy bien. Y voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Uno cree que, por ejemplo, cuando un sindicalista, cualquiera que sea, no voy a decir un nombre, pero un sindicalista está hablando, o uno de estos líderes indígenas está hablando, que está tratando de convencerme a mí, o a Filipe, o a vos, o a usted, de lo que hizo, ¿verdad? No. Él está tratando de reforzar mensajes en la gente, de su gente que lo va a escuchar. Digamos que sea un sindicalista del magisterio. Él está hablando y está reforzando mensajes. Le está hablando al framing de la gente, que es los 120,000 maestros que son seguidores de él. Le está asegurando todo el tiempo, vamos a lograr esto, vamos a lograr un aumento de salario. No está tratando de convencerme a mí. No está tratando de convencer al ministro de Educación. Ellos saben exactamente a quién le están hablando. Entonces, eso es lo que les hace falta a estos, entender exactamente a quién le está hablando en términos de ser emisores y los mensajes que van a llevar. Aquí el mensaje, creo que corta, el mensaje transversal es nacionalismo. Si vi un común denominador en los dos, es un nacionalismo así bastante fuerte y bastante rancio. Ahora somos nosotros vamos a ir por nosotros. Y yo digo, pues ese también es la creencia de un mito en un mundo que es altamente globalizado, en un mundo en el que tenemos exportaciones, en un mundo en el que tenemos que salir a vender, ya no dentro de Guatemala, ya no de Centroamérica, también, ¿no? Sino que necesitamos de los otros. Bueno. Posiblemente el discurso sea el inverso, es el de queremos unirnos, pero unirnos al comercio mundial, al comercio global, al desarrollo mundial, a la educación global, a la educación mundial. Hacemos una pausa, la etiqueta SF, la solemne, volvemos con más temas. ¿Y qué sucedió en las afueras del Congreso de la República y frente al Palacio Nacional? De eso hablaremos al volver. Yo no me beneficié con un centavo de dinero. Roxana Baldetti se defendió, asegurando que nunca le van a poder probar ninguno de los hechos, señalada de dirigir el fraude en Amatitlán y de ejercer el control sobre AMSA. En toda la prueba presentada por el Ministerio Público, yo quisiera que me enseñaran una comunicación, donde yo estoy dando órdenes a alguien de AMSA o a alguien fuera de AMSA, Aseguró que tuvo todo el tiempo para irse a Italia, pero decidió quedarse porque de lo contrario iban a creer que era culpable. Si yo hubiera querido, señor juez, yo agarro un avión con los millones que dicen que tengo, me monto en ese avión, hoy estuviera haciendo uvas en Italia y estuviera produciendo vino porque soy proactiva, seguramente ya tuviera un negocio. Baldetti dijo que ella había detenido el proyecto de agua mágica y señaló a Mario Tarsic de haberse robado el dinero de los guatemaltecos sin que se haya logrado su captura. ¿O qué trazó el Ministerio Público para no traer al gran defraudador de este evento, que se llama Mario Tarsic? Porque fue el que se llevó el dinero. ¿Por qué si Mario Tarsic no logramos el acuerdo, PGN no ejecutó la fianza? Porque se le ordenó. Finalmente indicó que se trata de una persecución política y le solicitó al tribunal que la absuelva de todos los cargos. Pero probarme no me van a poder probar nada porque nunca hice nada fuera de la ley. El juicio continuará el miércoles 19 de septiembre. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Noé Medina. Bueno, era la defensa que utilizó la ex vicepresidenta Roxana Baldetti hoy frente a la justicia. Ella dice que tiene pruebas suficientes de que es inocente porque se quedó a enfrentar la justicia, no se fue a Italia. Lo que mencionaba Estuardo en el bloque anterior, en un momento de la declaración, ella habla de una experiencia, digámoslo, espiritual que tuvo, en donde ella decide enfrentar los cargos y seguir adelante. Al final dice, nadie me va a probar que yo di una orden ilegal. Estas son las declaraciones de la ex vicepresidenta, ahora muy activa frente al juez. ¿Cómo vemos esta estrategia de defensa? Bueno, Baldetti tenía, si no me falla la memoria, desde la audiencia de cooptación del Estado, que habrá sido agosto, julio del 2016, de no declarar ante juez. Había protagonizado una serie de momentos que sí, desde la carceleta le empezaba a gritar al juez Chitumul, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo, estamos viendo que hay una serie de casos que ya llegaron a juicio.
Está el caso Ixpisa, que ya llegó a la fase de deliberación del tribunal. Está el caso Agua Mágica al lago de Amatitlán, pues que ya está pronto a entrar en la fase de conclusiones. Entonces, digamos que del conjunto de casos que vienen del año 2015-16, estamos viendo que estos son los que están llegando a su fase resolutiva y que vamos a poder empezar a ver ya más resultados tangibles. Recordemos un poco cuál era la acusación o la razón por la que se vinculó a Roxana Baldetti dentro de la estructura de defraudación del caso el agua de Amatitlán, Agua Mágica. Lo que la investigación logró determinar es que efectivamente hubo un fraude. Un fraude en el sentido que se adjudica vía una compra por excepción la adquisición de un líquido que después los análisis químicos demostraron que ese líquido era como que el equivalente a agua oxigenada con no sé qué otras cosas más. Agua con sal, una cosa vinagre, así. No sé cómo. Y la cosa es que obviamente no iba a tener ningún efecto sobre la contaminación del lago. Pero que costó millones de quetzales. A ver, lo que pasa es que había dos contratos. Había un contrato que, si no estoy mal, era por 21 millones de quetzales, que era por la adquisición del líquido. Y aparte había otro contrato por 112, 113 millones de quetzales, que era por el proceso de rociar el líquido. El primer contrato sí se ejecutó y se pagó. El segundo contrato es el que se anuló cuando empezó todo el escándalo en el año 2015. Pero en el primero sí hubo una defraudación porque el Estado erogó recursos en el marco de un negocio anómalo con una solución que obviamente no iba a tener ningún efecto en el lago, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un fraude. La investigación también demostró que la filial guatemalteca, que fue la que vendió el producto, pagó sobornos. Y pagó sobornos a varias personas. Al hermano de Roxana Baldetti, que era, digamos, el director de facto, porque él no tenía un cargo, no ejercía función pública plenamente, pero él era el poder detrás del trono de la autoridad del manejo del lago de Amatitlán, a una serie de personeros claves tanto de la autoridad del lago de Amatitlán como del Ministerio de Ambiente, que hubo repartición de sobornos. Pero lo que la tesis de la investigación presenta es que toda esta trama, el fraude, el pago del soborno, la materialización del fraude, porque para materializar del fraude hubo que hacer transferencias de recursos, se tuvo que autorizar la compra por excepción. ¿Y quién fue la persona que coordinó todas esas actuaciones? Roxana Baldetti. Entonces la investigación no apunta, o la tesis de la Fiscalía no es que Roxana Baldetti hizo con sus manos el fraude, o que ella recibió directamente beneficios de los pagos de sobornos. No, las personas que participaron del supuesto fraude fueron otros, los que se beneficiaron de los supuestos sobornos fueron otros, pero ella era como la persona que materializaba o hacía posible que toda esa actuación se diera. Entonces, por eso, lo que se le acusa a Roxana Baldetti es de los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias. Tráfico de influencias porque ella utiliza su posición de autoridad en la vicepresidencia para influir en que se autorizara la transferencia de recursos, influir que su hermano fuera el poder detrás del trono en AMSA, influir que se dieran ciertos nombramientos claves para hacer efectivo la contratación del producto. Y asociación ilícita porque la investigación lo que ha presentado como hipótesis de la Fiscalía es que todo esto se estructuró mediante una organización criminal que se puso de acuerdo para cometer los ilícitos. ¿Y qué hacemos entonces con las declaraciones que hoy da Roxana Baldetti, donde trata de exculparse de todo este esquema de tráfico de influencias? Ella habla que no se le puede probar nada, que ella no coordinó nada, que incluso su ex asistente, persona cercana, Rina Sanchinelli, mintió al momento de afirmar que quien daba las órdenes era el hermano de Baldetti, puesto por ella misma. ¿Qué pasa con todas esas declaraciones? ¿Qué es lo que está tratando de hacer Roxana? Acuérdate que aquí repite algo, pero repite algo que siempre repite lo del centavo, ¿verdad? Que no se ha llevado ni un centavo. Y voy en la línea otra vez de ver el proceso de comunicación política en el presidente del Congreso y en Roxana Baldetti. Y es curioso, porque se apela aquí a Dios, porque la siguiente parte es, ¿verdad? Y Dios me habló. Y Dios me dijo.
Y estaba yo en el hospital y vi las nubes. Y a través de las nubes me vio un mensaje escatológico, exegético, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Y entonces se vuelve toda una experta en hermenéutica pero eso bíblica. no te hace, no evidencia que no tiene argumentos más sólidos para contrarrestar esta o tesis también que quiere apelar a lo mismo que están apelando los otros dos, pues al conservadurismo cristianoide, digamos moralino o chapín, ¿verdad? Me sorprenden los comentarios de la mayoría de tuiteros, gracias tuiteros, ¿verdad? SF la solemne, ¿verdad? Entonces ella dice, me habló Dios y se abrieron las ventanas, ¿verdad? Y había un gran sol sobre el palacio y había una gran nube sobre el aeropuerto. Ese era el mensaje divino que me decía, no debes irte porque... Y cuando todos me decían, agarre su pisto y váyase, ¿verdad? Entonces, ella se quedó. Otra vez, esa apelación a Dios. ¿De dónde sacamos eso? Pero es que ¿de dónde salimos nosotros con eso? Además, ese es un juzgado. No es la Santa Inquisición para principiar, ¿verdad? No es que bajó el ángel y me habló, ¿verdad? Pero es igual para el presidente ante el Congreso, y es igual al presidente del Congreso en su hemiciclo, ¿verdad? Apelan precisamente a ese fin. Entonces, si miras en este país, no importa que sea quien está en medio de un juicio, quien está gobernando o quien tiene el poder del Congreso, están apelando mi punto es que están apelando a lo mismo. Yo lo que creo también es que, ¿por qué piensan cuando utilizan estos argumentos que van a ablandar a alguien? Que el creyente es ingenuo. Yo creo que no. Que una persona creyente, una persona conservadora no es ingenua, que le va a creer de buenas a primeras esta experiencia que está contando Roxana Valdetti. Y falta todavía, o lo que los políticos tradicionales ahora quieren enarbolar. ¿Verdad? Aquí salió la Biblia y hasta el versículo de Segunda de Crónicas de, ¿cómo se llama? Para el juez, el juez Gálvez, ¿verdad? El juez Gálvez. Y pues sorpresivo todo esto, pero si miras, viene el del caso Ixpisa, ¿cómo se llama? El soldado de Jehová. Señor Juan de Dios Rodríguez. Y cuando le dicen, ¿y usted a qué se dedica? Soy soldado de Jehová. Fíjate, entonces, bueno, esa es su creencia, pero en su práctica profesional a qué se dedica, pues. Entonces, es esa necedad de la gente, creo que de aferrarse a una deidad, cuando realmente lo que tienen que hacer es, en todo caso, y a las defensas, fortalezcan el argumento legal, jurídico, la defensa, ¿qué está haciendo ahí? Miren, ahí salir con la Biblia no es lo mejor, es que el soldado de Jehová tampoco, el otro sale con que Dios le dijo y los unió y todo eso. ¿Por qué? Porque a ninguno se le cree, esa es la cuestión, porque el creyente puede ser muy creyente, pero es racional también, es inteligente y no se va a tragar esa píldora de me habló Dios, Jehová, el soldado de Jehová, entonces yo creo que a todos estos hay que tengan cuidado. ¿Y cómo van a venir en el 2019 muchos bajo el manto de la cristiandad y bajo el manto de todo eso a querer convencernos y a querer obtener nuestro voto? Vamos a la pausa, regresamos con el análisis de las manifestaciones, también la presencia de seguridad alrededor del Congreso y del Palacio Nacional de la Cultura. Nos queda también pendiente lo que sucedió en la universidad. Mire cómo taparon el rostro del que fuera rector de la USAC. Esta gran promoción, Acrimate 30% de descuento. Además, puedes aprovechar Bielmar 25% de descuento. Visítanos en tu tienda favorita y en Facebook como Comex Centroamérica. Muy buenas noches, soy Sara Guerrero, bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Momento de empezar a presentarles un informe respecto al clima. Tenemos en pantalla el pronóstico específicamente para la meseta central de los próximos 3 días, jueves, viernes y sábado. Tenemos presencia de acumulados de lluvia, esto debido a un sistema de baja presión que actualmente nos está afectando, se está monitoreando con la posibilidad de convertirse en tormenta tropical. La temperatura bastante agradable al filo de mediodía, va a estar oscilando entre los 25 a los 26 grados centígrados.
centígrados, descendiendo hasta los 16 grados centígrados por las horas de la noche. Tenemos información también referente al sol. Hemos estado observando los primeros rayos a las 5:33 y el sol se oculta a las 18:32. Finalizamos de esta manera la información climática para nuestro país. Continuamos con más. Disfruta de esta gran promoción. Acrimate, 30% de descuento. Además, puedes aprovechar Bielmar 25% de descuento. Visítanos en tu tienda favorita y en Facebook como Comex Centroamérica. Regresamos a Sin Filtro, este último bloque. Hablamos de las manifestaciones que se realizaron hoy en calles del centro histórico en contra de, bueno, las decisiones del Ejecutivo, pero también un fuerte dispositivo de seguridad alrededor del Congreso de la República. Primeras impresiones de estas expresiones, ya son 3 días de manifestaciones. Se temía en algún momento por la presencia de militares que tal vez esto hubiese subido de temperatura y que en algún momento se hubiese dado un conato de violencia. No se dio nada de esto, pero se están dando estas manifestaciones. La respuesta de parte de las autoridades es poner más policías frente a las instalaciones, a los edificios. En la tarde vimos cómo los estudiantes y el Consejo Superior Universitario deciden declarar non grato al presidente y vicepresidente, y bueno, se siguen dando estas expresiones de rechazo y otras como respuesta a esas expresiones. Filipe. Veamos, a mí me parece que lo que estamos viendo es un fenómeno muy interesante, porque contrario al 2015, cuando vimos que la expresión de rechazo a Pérez Molina, Valdetti y demás, provino, digamos, de clase media urbana citadina y después se fue proliferando a las ciudades intermedias. Aquí estamos viendo que la plaza de la ciudad de Guatemala se agotó, ya no está, ya no se activa. Pero estamos viendo que las fuentes de rechazo está proveniendo básicamente de 2 segmentos. Del área urbana periférica, dígase de las ciudades intermedias, o del área rural. Y el segundo segmento de jóvenes estudiantes, porque vimos pronunciamientos muy duros de la Universidad Rafael Andívar, ahora de la Universidad de San Carlos, y la Universidad de San Carlos, digamos, también un poco más incendiada por las declaraciones del día de ayer del presidente Morales sobre el tema de la San Carlos y el costo de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Esta es una dinámica bien extraña, porque pareciera, y no es muy diferente a cómo surgió la Revolución Liberal de 1871, aquí pareciera que, digamos, que el caldo de cultivo del rechazo hoy lo encontramos en otro segmento distinto al del 2015. Y creo que esto explica un poco por qué pareciera que la plaza en la ciudad de Guatemala está vacía, pero por qué se han dado las movilizaciones que hemos visto en los últimos días. O sea, hay expresiones completamente diferentes. Y número 2, otra vez, aquí veamos la recurrencia de temas, así como hablábamos del discurso y la recurrencia de temas en los discursos de Morales en los últimos 10-15 días, hay una recurrencia respecto de utilizar una expresión de fuerza con las fuerzas de seguridad. Lo vimos el día de la no prórroga de CICIG, la conferencia de prensa de ese momento, todos estos movimientos de patrullas artilladas, etcétera, etcétera. Hoy ocurre exactamente lo mismo con los cordones de seguridad en Palacio y en el Congreso de la República. Y es más, ni siquiera en 2017, se recordarán, hace exactamente un año, días más, días menos, es cuando se da la aprobación el origen del pacto corrupto, la aprobación de aquellas reformas al Código Penal y aquella masiva manifestación, si no estoy mal, fue el 15 de septiembre, cuando a los diputados los dejaron encerrados en el hemiciclo. Ni en ese momento de ánimos crispados se llegó a ver el despliegue de fuerzas de seguridad. Pero ahí tenías a otro ministro de Gobernación al frente en ese momento. Estuardo, las manifestaciones y expresiones de rechazo de hoy, las que hemos visto en el resto de la semana, la respuesta del Ejecutivo ante estas manifestaciones. Primero, muy bien organizadas, eso hay que reconocerlo, que están muy bien organizadas. No sé cuánto ahí estaba ya información de
cuánto se le paga a cada persona para que venga, dependiendo del lugar donde viene y digamos, comida y transporte. La logística. La logística. Siempre mi pregunta ha sido, ¿dónde sale tanto dinero? El caso de Codeca es obvio que sale del robo de electricidad. Ahí no hay para dónde, ¿verdad? No estoy muy seguro que Codeca apoye a A, B o C sea un gran apoyo, ¿verdad? Porque, otra vez, ese apoyo a veces no me ayudes, compadre, sería ahí. Porque eso se vuelve casi que contra la persona que está siendo apoyada. Segundo, yo pienso mal y acierto algunas veces. Y yo digo, ¿no están siendo organizadas estas manifestaciones por el mismo gobierno? Y precisamente si yo quiero lucir mi fuerza. Dato rapidito. Ya que estamos hablando de encuestas, Codeca tiene 13% de aprobación. Sí. Entonces, que te entre apoyen, Jimmy y Congreso, así. Ajá. Sí, pero entonces que te apoyen no es mayor cosa, pues. Al contrario. Es del margen de error. Te hace tener un sentimiento de ¿a quién está apoyando Codeca? A, B y C. Bueno, entonces no vamos a apoyar a eso porque obviamente han de tener algo. Posiblemente no. Posiblemente ellos quieren hacerlo porque quieren una presencia pública en miras hacia enero de 2019, cuando sean partido y ya tengan una propuesta presidencial de diputados y de alcaldes en donde vayan a salir en esto. Entonces, para mí, pienso mal y acierto, es no viendo el lado oscuro de la luna. ¿No será que también esto está arreglado por la gente que quiere el escenario de crisis máxima o crisis así? Ahora, el presidente tenía opciones, como comandante general del ejército tiene opciones, porque aquí lo que se cuestionó mucho era la cantidad de caiviles, y en realidad caiviles no es que sean un montón. De hecho, la producción de caiviles en Guatemala es muy pequeña, es muy reducida cada año. Era de 60 que entran a un curso, salen 7 o 9, no son muchos los que salen, ¿verdad? O sea, no hay mucha producción, eso en términos anuales. Pero parece que todos los que estaban ahí cerca del Congreso, ¿verdad? Ahora, ¿la respuesta del gobierno ayuda a este ambiente de crispación? Por eso yo pienso de otra manera y digo, ¿qué tal si el mismo gobierno es el que está apoyando a las manifestaciones, la está pagando y todo para generar un sentido de amenaza que entonces lo obligue a sacar ese pavo real y de despliegue de seguridad? Ojo que ya lo mostró el día que anunció que no iba a renovar el mandato. Sale con las fuerzas de seguridad, digamos, el alto mando de fuerzas de seguridad, policía y ejército atrás de él. Y te digo que tenía opciones porque digamos, el presidente tiene opciones. Si quería llevar soldados, podía llevar policía militar ambulante, que hay todavía toda una, digamos, por lo menos, no sé, habrá un pelotón, batallón ahí de policía militar que están allá en la escuela politécnica, a propósito. Ahí hay policía militar, o sea, sí hay, aún dentro del mismo ejército, un grupo que se encarga y que está entrenado precisamente para esto. Sacar caiviles, no sé si sea lo mejor, pero si es una expresión de fuerza. Si es una expresión de decir... si el mensaje es, yo tengo a las Fuerzas Armadas de mi lado, lo logró. Lo logró porque lo mandó. ¿Verdad? Ya solo faltaba aquellos que utilizan guili, aquellos que francotiradores y cosas así para mostrar... ¿Por qué tiene necesidad el presidente de utilizar o de reforzar el mensaje de fuerza? Porque, mira, no es tanto el mensaje de fuerza. Todos los gobernantes saben que la última institución real, organizada, ¿verdad?, que les queda es el ejército. Porque hasta aquellos con los que hacen trato, los sindicatos salen corriendo, las ONG salen corriendo, todos con los que los aliados salen corriendo. Y al final, como él es el comandante general del ejército, es la última institución que le queda. Y yo creo que ahí es donde está precisamente el problema. Y uno de los problemas que tenemos es que el mismo ministro, y ha habido una discusión si el ministro de Defensa debe ser un militar o debe ser, como en la mayoría de países, un civil. Bueno, la misma Bachelet fue ministra de la Defensa en Chile, ¿verdad? Puede ser o debemos cambiar esa normativa, porque básicamente cuando es un soldado, digamos un general, el ministro no tiene opción más que seguir órdenes, o sea, no tiene ese quiebre político que se requiere en el campo político en el que está
en un gabinete de un presidente y un gabinete de ministros. Entonces no tiene, porque es el único que obedece. Él no tiene opción ni siquiera de preguntar cuál es la misión. Para no dejarlo en el tintero, lo último que ocurrió en el campus de la Universidad de San Carlos, la decisión del Consejo Superior Universitario de declarar non grato a el egresado Jimmy Morales de la San Carlos y también el ex rector de esa casa de estudios, Jafet Cabrera. Las imágenes están allí, ustedes ya ven cómo colocan este nylon y cómo es una decisión del Consejo Superior Universitario también, porque los estudiantes presionaron al mismo Consejo Superior. Se eleva una barra más la crispación entre los universitarios y el presidente. Philip, ¿cómo va a poder desactivar por lo menos este descontento que tiene con los sancarlistas? Me cuesta verlo, porque ya veíamos como la comunidad estudiantil de la Universidad de San Carlos pues ha sido muy crítica de las actuaciones del presidente en los últimos 10, 12 días. Se viene, digamos, este comentario desafortunado del día de ayer, y lo único que hizo fue insultar, ofender a la comunidad sancarlista en general. Indistintamente de si las personas que ayer se sintieron ofendidas estaban o no estaban de acuerdo con los posicionamientos de la AEU, de Lenina García, si estaban o no estaban de acuerdo con el presidente Morales. Miren, el comentario de ayer fue tan desafortunado porque al final del día la cantidad de personas que han encontrado, gracias a la Universidad de San Carlos, una fuente de oportunidad de desarrollo, probablemente las podemos cuantificar en cientos de miles en Guatemala. Entonces, cuando viene el comentario de ayer de Morales, ¿qué hace? Ofende a esa comunidad de personas. Y esa comunidad de personas, indistintamente de su posición previa, anterior, sobre todos estos temas que nos tienen encrispados las últimas 2 semanas, ¿qué pasa? Generan una posición de rechazo respecto de Morales. Entonces, la única forma que yo miro que Morales logre sacar la pata de esto es que se disculpe. Pero ya hemos visto que Morales no necesariamente toma esa posición. No toma esas decisiones. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip. Seguiremos atentos de lo que ocurre. Hay convocatoria para más manifestaciones en el interior, ¿verdad, Estuardo? La otra semana, Quiché nos está informando que precisamente la Iglesia Católica es la que está convocando, organizando diócesis para una manifestación el 20. Veremos qué pasa también en estos actos previos al 15 de septiembre. Recordemos que hace un año no se pudo izar la bandera en la Plaza de la Constitución, entonces vamos a estar atentos de lo que ocurra. Muchísimas gracias, Philip, Estuardo, y a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.